Okay, students, we are going to continue. Vamos a continuar. In this class, we talked about some articles that is necessary in some ways to speak, maybe our needs, communication. For example, we remember about the article the article undefinite a and an. Also, we remember the famous article definite de. And finally, we are going to remember the numbers. Really, finalmente estuvimos recordando los números, ¿no? Aquí hemos visto entonces los artículos. Hemos recordado el artículo indefinido a, an. Hemos visto cuándo se utiliza, cuándo debemos utilizar tanto en singular como plural, tanto en masculino como femenino. También hemos recordado el famoso artículo definido de, el, la, los, las, que igual se utiliza con el género masculino o femenino en singular y plural, pero no se utiliza en cualquier situación comunicativa, ¿no? Hemos visto cuándo es necesario utilizar y cuándo ya está sobreentendido su utilización, ¿no? Muy Finalmente, bien. estuvimos recordando estuvimos recordando los números, que no es nada difícil, nada complicado. Okay, we are going to remember, please. Where is here? Vamos a recordar. Entonces ya dijimos 786 million 500. Faltaríamos, nos hemos quedado en 500. ¿Cómo decimos 30? 20. 30. Muy bien, 30. Ahora decimos la unidad 34. ¿Cómo decimos 4? 4. 4. Ay, aquí me lo comí. 30, así es. 30. Está de hambre, pero dicho. Muy bien. 4. Listo. Ya hemos dicho 786 millones 534. Now, this last period, what does mean? Este último puntito, ¿qué me dice? Este último puntito. Mil, porque hemos dicho 786 millones 534 mil. El puntito me dice 1000. ¿Cómo decimos 1000? Thousand, really thousand. Muy bien. Ya hemos hecho 786 millones 534 mil. Excellent. Thank you. Muy bien. Ahora vamos con la última centena. ¿Cómo decimos 600? 600. 600. 100. Muy bien. 600, 600. Ahora 0 a la izquierda no pasa nada. No tiene ningún valor en realidad el 0 a la izquierda, ¿no? Solamente 0 a la derecha, sí. 0 a la izquierda no tiene ningún valor. Por eso es que nunca vamos a utilizar, bueno, no diré nunca, casi nunca vamos a utilizar el número 0, ¿no? 600, nos saltamos directamente a la unidad, como decimos 3. 3. 3. Listo, ya está. Entonces, 786 millones 534 mil 603 en inglés es simplemente 786 million 534,603. ¿No? Nada difícil, nada complicado, ¿no? Pero vamos a recordar un poquito, ¿ya? Ok, talking about the numbers, hablando sobre los números. Could you tell me in grammar way what there are the numbers? Hablando gramaticalmente sobre los números, ¿podrían decirme qué son los números o a qué categoría gramatical pertenecen los números? ¿Serán verbos? ¿Serán adjetivos? ¿Serán adverbios? ¿Serán preposiciones? ¿Serán artículos? ¿Serán conjunciones? ¿Qué categoría gramatical tendrán los números? Sustantivo, verbo, adjetivo, artículo, preposición, conjunción, etcétera. ¿A ver? ¿Qué categoría gramatical tendrá? Tendrán, mejor dicho. ¿Nada? Adjetivo. En realidad los números son adjetivos, ¿no? Por eso se los llama adjetivos numerales. Y como adjetivos van antes del sustantivo. Van antes del sustantivo. No puedo decir, bueno, tengo que decir 3 perros, 3 dogs. 3 dogs va antes del sustantivo. ¿Ya? Son adjetivos numerales en realidad.
Yeah. Talking about the numbers, could you tell me how many groups are there? Hablando de los números, ¿podrían decirme cuántos grupos hay de números? ¿Cuántos grupos? Vamos, ¿cuántos grupos? Y allí está. ¿Cuántos grupos de números? Pues, Cardinales, ordinales. Excellent, very good. There are two kind of numbers. No hay dos clases de números. Cardinal numbers and ordinal numbers. Very easy, really. First, we are going to remember cardinal numbers. Primero vamos a recordar los números cardinales, aunque tal vez podríamos aumentar este numerito, ¿no? Que no está, vamos a aumentar. No está porque en realidad no se utiliza, pero lo vamos a colocar por cultura. Y además ustedes ya saben también cómo se dice, ¿no? Bien, vamos a aumentar este numerito. In English language, how we can say cero. ¿Cómo decimos cero en inglés? ¿Se acuerdan cómo era cero? Zero. Excellent. Very good. Ash, what the hell? Ahora sí. Exacto. ¿Cómo escribimos? Zero, zero, ¿no? Bueno, aunque también tendríamos la opción, esta opción. A ver, permítame. No, no sale mi teclado, no sé por qué. También tenemos esta opción por si acaso. Y ustedes conocen esta opción también. Otra opción sería con el acento al revés. A ver si es que es esto el acento al revés. Ah, sí, está bien. ¿No? Otra opción de decir cero, ¿no? ¿Cómo sería esta otra opción? How, how, medio J, tampoco no es exagerado, ¿no? How. Solamente que, ¿cuál es la diferencia? Could you tell me the difference between zero and how? ¿Podrían decirme la diferencia entre zero y how? Conocen el how, ¿verdad? Hemos escuchado en las películas, en las canciones. Hemos escuchado el how. Casi no escuchamos mucho zero. ¿Cuál sería la diferencia entre zero y how? ¿Mm? Ya, pay attention, please. Bueno, sí saben, tal vez un poquito no están pudiendo estructurar su respuesta nomás. Zero es en la forma escrita. Es en la forma escrita. La única manera de escribir este número cero es zero, zero. Es la única forma que tenemos de escribir. Exacto. En cambio, how es en la forma oral, es en la forma hablada. No existe en el lenguaje escrito, no existe de manera escrita how, solamente existe de manera oral, de manera hablada. ¿Ya? Por eso es que está entre corchetes. Solamente existe en el lenguaje oral. ¿Ok? Dile que haga. Ok, students, pay attention, please. Could you tell me, bueno, en la actualidad, bueno, a manera de introducción, a ver, este número, en la forma numeral, a ver, vamos a empezar por esta columna. These numbers, listen, let me please. A ver, si yo coloco este número, o si yo le muestro este número a un inglés, este numerito, si yo le muestro este número, ¿el inglés sabe qué número es? En la forma numeral, ¿el inglés sabe qué número es? Sí, sabe. Si le muestro este número a un francés, ¿el francés sabe qué número es? Sí, también. Sí. Le muestro a un alemán este número, ¿sabe qué número es? ¿El alemán o la alemana? Sabe. A un ruso, a un polaco, a un portugués, etcétera, etcétera. Con esto aquí me voy. Los números en la forma numeral, en números, valga la redundancia, los números en la actualidad se consideran como un lenguaje casi universal, casi universal. ¿Por qué? ¿Qué están diciendo? ¿Por qué se consideran a los números como un lenguaje casi universal? Ya hemos dicho hace rato. ¿Por qué razón se los considera a los números como un lenguaje casi universal? ¿Mm?
¿Por qué razón? Porque hablamos en forma matemática, física, ¿no sé? Ya, O cada rato. utilizamos en las ciencias exactas, claro que sí. Los números en la forma numeral, claro, utilizamos en las matemáticas, física, química, hígado, ya no me acuerdo esas materias. Ya, pero hay que darles la importancia que se merecen, ¿no? No hay que pensar bueno, mi hija piensa de esa manera. ¿Para qué me va a servir química? Cuando vaya me van a preguntar la tabla periódica de los elementos, bueno, dependiendo a qué profesión aspires, ¿no? Bien, en fin. Si le mostramos este número 5 a un portugués, él sabe que es un número 5. Si le mostramos a un ruso este número 5, el ruso también sabe que es el número 5. En realidad, se les considera como un lenguaje casi universal porque en la mayoría de las lenguas del mundo, los números en la forma numeral se escriben de la misma manera. Se escriben casi de la misma manera en la mayoría de las lenguas del planeta, ¿no? A excepción ¿de qué lenguas? ¿En qué lenguas los números en números no se escriben de esta manera? ¿En qué lenguas no se escriben de esta forma? Romano. Por ejemplo, ¿les gustan los animes? Sí, no. ¿Les gustan? Ah, no, no, ahí lo dejaremos, porque hay varios géneros ahí. Bueno, en realidad, sí. Como Tal vez hay aquí Los algunos, animes, algunas, sí. sin ofender a nadie. En realidad son hobbies, ¿no? Tal vez hay algún otaku, alguna otaku por aquí. Genial, ¿no? Eh, Pero teacher, uno puede ver anime sin ser otaku. Solo es cuestión de querer ver cosas diferentes. Es que es bastante adictivo, ¿no? Si empiezas Sí. a ver un anime, es bastante adictivo y quieres ver otro, y en realidad empiezas y tienes que ver hasta el final. Adictivo. Tienes que ver hasta el pero final. sí nos bañamos, teacher, Muchos de nosotros. estos animes, bueno, de estas sagas son bastante largas, ¿no? Yo, bueno, no voy a decir que era otaku, pero me gustaban los animes, pero los antiguos he llegado a ver, ¿no? Los actuales, la verdad, ya no, ¿no? Empecé Naruto. con el clásico, Los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Seguramente han visto algunos o algunas de ustedes. Sí. Después de, bueno, el clásico Dragon Ball. Naruto ya no he Ah, llegado a ver, la verdad, Naruto no he llegado a ver. Bueno, y ahora no sé cuáles serán los actuales, ni idea, ¿no? En siete fin, pecados capitales. école, ¿no? Está bueno, creo. En fin, Ah, es una forma, un estilo de vida también, ¿no? Pero tal vez todo en exceso no es bueno, ¿no? Mejor dicho, nada en exceso es bueno, mejor dicho, nada en exceso es bueno. Está bien tener cierta inclinación, cierto gusto, pero tampoco, no sé, tal vez fanático o fanática extrema. O sea, nada al extremo es bueno, jóvenes, nada. Inclusive hasta tomar harta agua es dañino para la salud. No, claro, el médico te dice, tome agua. Claro que hay que tomar 8 litros, pero si tomamos más, también nos estamos descalcificando ya también, ¿no? En fin, nada en exceso es bueno, ni siquiera la leche, por más de que no tengan problemas de lactosa, igual, ni siquiera la leche en exceso va a ser bueno, ¿ya? Bien, en la mayoría de las lenguas los números se escriben de la misma manera, a excepción de lo que me refería, de excepción de las lenguas asiáticas, ¿no? ¿Cuáles son las lenguas asiáticas? Japón, Japonés, después, chino, Chino. chino mandarín, después, Mandarín. vietnam, eso, chino mandarín, después, ¿qué más? Coreano, no, Coreano y tailandés, tailandés. tailandés, exacto, muy bien, tailandés. Y ustedes han visto en estas lenguas asiáticas, son diferentes, por si acaso, es diferente el japonés, es diferente el chino mandarín, es diferente el coreano y es diferente el tailandés. Entonces, a veces piensan que su escritura es igualita, no, nada que ver, es completamente diferente, ¿no? En realidad, todas estas lenguas son bastante diferentes a las demás lenguas del planeta. En realidad, la cultura asiática, y ustedes han visto, ha sido una cultura a lo largo de todo el proceso histórico de la humanidad, ha sido una cultura bastante cerrada. Las culturas asiáticas han sido culturas bastante cerradas, ¿no? Casi no compartían sus conocimientos ni se abrían al resto de la humanidad, ¿no? Solamente estaban sus conocimientos entre ellos y para ellos, ¿no? Recién en esta última época, inclusive podría decir estas últimas décadas, recién se han abierto al mundo y recién están compartiendo parte o sus conocimientos con el resto de la humanidad, ¿no? Recién.
Y ahora nos están dando la aberración del coronavirus también. No sé, en realidad la japonesa, china, bueno, las culturas asiáticas en general son algo reservadas, ¿no? Algo reservadas y tienen cierto recelo también con el resto de la humanidad. No sé si querrán eliminarnos tal vez al resto de la humanidad, no se sabe, no sé, ya lo dejaremos ahí. En este caso, en las lenguas asiáticas, no se escriben los números de esta manera, ¿no? Ellos tienen otra escritura, aunque en realidad no es escritura, ellos utilizan códigos, ¿no? Sobre todo hablando de japonés y chino mandarín, en ahí sí un poquito he tratado de ver esas lenguas, no utilizan letras, utilizan códigos, ¿no? Donde vemos que es lo que escriben bonito, que parece un dibujito, es en realidad todo un código y no es una letra, no es una palabra, inclusive ya es una oración, una frase, ¿no? Por eso es que una carta que está escrito en japonés, por ejemplo, que entra en una hoja, en una plana de una hoja, si alguien lo traduce al castellano, les va a entrar en 2 o en 3 hojas o más tal vez, ¿no? Porque no utilizan letras, utilizan códigos, ¿no? Es otra onda, ¿ya? En las lenguas asiáticas, entonces, no se escriben los números de esta manera, ¿no? Tampoco se escriben los números de esta manera en las lenguas clásicas. ¿Cuáles son las lenguas clásicas? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las lenguas clásicas? ¿Mm? ¿Han llevado los números romanos? ¿Han llevado en el colegio, en la escuela, los números romanos? Sí. Sí, ¿no? Sí, Sí, ¿verdad? El latín o romano es una lengua clásica. Después el hebreo también es una lengua clásica. El griego es otra lengua clásica. Y la siguiente lengua clásica es el árabe, ¿no? Es también una lengua clásica. ¿Ya? En estas lenguas clásicas, los números tampoco se escriben de esta forma, ¿no? Al llevar los números latinos o los números romanos, si prefieren, hemos visto que los números se hacen mediante letras, ¿no? I era 1, 2 Is, 2, 3 Is, 3, una I, una B, 4, ¿no? La X era 10. XXX, por si acaso es 30, no lo malinterpreten, ¿no? 3X es el número 30 nada más, ¿no? 100 era C, si no me equivoco, L era 50, M 1000, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se consideran a los números como un lenguaje casi universal. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las lenguas los números en la forma numeral se escriben de la misma manera, a excepción de las lenguas clásicas y de las lenguas asiáticas. Solamente en estas lenguas no se escriben los números de esta manera, ¿ya? Tenemos, well, first we are going to remember cardinal numbers. Primero vamos a recordar los números cardinales, ¿no? 0, 0, en la forma escrita, también en la forma oral, ¿no? Ya. How es también 0, pero en la forma oral nomás. No podemos escribir de esa manera, ¿no? Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, a partir del 13 solamente aumentamos el sufijo teen. Solamente se coloca este famoso sufijo teen, ¿no? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, listo. Nada más aumentamos el sufijo tin. ¿Y qué de entender el sufijo tin? ¿Qué de entender este tin? ¿Se ubican? ¿Qué de entender el tin? ¿Mm? 10. ¿Qué es 10? ¿Cómo se dice adolescente en inglés? Teen, teenage, ¿no? De entender el periodo de la adolescencia y la juventud, ¿no? Este periodo de la adolescencia que empieza precisamente en los 13 años, ¿no? La adolescencia. Ahora, cuando termina, bueno, en realidad tendría que terminar a los 16 años, ¿no? Luego de 17 ya empezamos a entrar a la juventud, ¿no? Hay que tener cuidado con la parte de la adolescencia. Más bien ustedes ya han pasado, ya han debido pasar saludablemente. Qué bien. Hay muchas personas que en la adolescencia arruinan sus vidas, ¿no? ¿Qué significa adolescencia? Significa adolecer. Es un periodo de dolor en realidad. ¿Por qué? Porque es la persona que está en la adolescencia no sabe si es niño
o si es hombre, no sabe si es niña o si ya es mujer, ¿no? Es bastante complicado. Muchas personas arruinan sus vidas en esta época. Hay muchos suicidios, el índice mayor, las tasas de índices más altas de suicidio son precisamente en la adolescencia. Ahí mi hija está en esa época, por eso también ya estoy empezando a canar, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bien, a partir de las decenas es facilito, no siempre van a terminar en Y. Siempre todas las decenas terminan en Y. 20, 21, para decir 21, bueno, podemos anotar. Ya van a ir ustedes memorizando y la siguiente clase vamos a reforzar esta parte, ¿no? Todas las decenas siempre van a terminar en Y, en Y, ¿no? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. No se van a confundir, por ejemplo, 50 con 15, ¿no? Esa es la clásica confusión 15 con 50. 15, 15, siempre con el sufijo teen. En cambio, 50 siempre va a terminar en Y. 50, 60, 70, 80, 90. La centena podemos decir con A o con one, cualquiera de las dos opciones. Ustedes ya saben. Podemos decir 100 o podemos decir 100. 100 o 100, cualquiera de las dos opciones. Bien, con la milésima igual. Para la milésima decimos 1000 o si quieren 1000. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Finalmente la millonésima, a million or 1 million. ¿Ya? Ok, student, what do you have to do? Esta vez, ¿qué tienen que hacer ustedes? Esta vez de manera específica. ¿Ya? You have to reinforce and memorize this vocabulary about cardinal numbers and ordinal numbers too, obviously. Ya, ¿qué es lo que van a hacer? Van a memorizar este vocabulario de números cardinales y también números ordinales, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que memorizar? Su escritura y su pronunciación, ¿ya? Tenemos que memorizar su escritura y su pronunciación. Es que no tendría lógica si alguien dice, sé inglés y no me sepa los números, digamos, ¿no? Si digo que sé una lengua, obviamente también sé los números en esa lengua, ¿no? ¿Hablan quechua? ¿Hablan quechua ustedes? Este número grande podemos decir en quechua. Un poco. Podemos decir este No. número grande en quechua, 786.534.603. Se puede decir, se puede decir. ¿Cómo decimos en quechua? Yo trataba, me lo aprendí. Decimos ganchis hunu, chunka, pusaq chunka, soqtayoq waranga, pishqapachaq kinsa chunka tawayoq waranga, soqtapachaq kinsayoq. Podemos decir, aprovecharé ya que tenemos algo. Yo escribí mi librito para la enseñanza y aprendizaje de la lengua quechua, ¿no? Escribí hace, no me acuerdo, hace 5 años. Aquí tenemos vocabulario, obviamente los números, y también tengo homenaje de cocina, por si acaso en quechua. Aquí tenemos utensilios de cocina, ¿no? En fin, si alguien quiere el textito, hay bastante, y está mi foto también ahí para la parte del cuerpo humano. Y en fin, en realidad en gastronomía antes se llevaba la lengua quechua, se llevaba lenguas originarias, pero con este cambio de la malla curricular que ha habido, ya no se lleva, ¿no? Las lenguas originarias. Se ha dado más importancia a las lenguas extranjeras. Bueno, yo les dejo a su criterio si está bien o está mal. Aprender una lengua nunca va a estar mal en realidad, ¿no? Aprender una segunda o una tercera lengua jamás va a estar mal. Simplemente que ahora se ha eliminado por completo las lenguas originarias de todo el sistema educativo nacional. ¿Ya? Yo les dejo a su criterio si ha sido para bien o para mal, ¿no? Si es que alguien quiere aprender algo más de la lengua quechua, si gusta, puede adquirir el textito. Tengo un remanente todavía. Aquí tenemos algo de vocabulario, ¿no? Algo de vocabulario de su carrera, ¿no? Bueno, hay bastante léxico para su profesión, ¿no? No voy a decirles aquí como se suben a los micros, ¿no? Cuidado que lo estén malinterpretando, ¿no? Les venga a decir, no sé, eso, soy un pobre docente que se gana la vida vendiendo su libro, ¿no? Tampoco no voy a llegar a eso, pero si es que a alguien le interesa,
Me dicen y les puedo facilitar el textito. Ya lo estoy vendiendo a 50 bolivianos. En la editorial, en las librerías está a 70. A 70 bolivianos. Tengo una cajita, un remanente. ¿Ya? Si es que alguien se anima, 50 bolivianos. Hay bastante vocabulario y si tienen alguna pregunta, en cualquier momento me dicen para poderles aclarar. ¿Ya? En realidad, como les decía, si queremos saber o manifestar que sé una lengua, obviamente tengo que saber cómo se dicen los números en esa lengua, ¿no? Un texto de inglés, la verdad, tengo la ambición de poder hacer específicamente para gastronomía. Lo que pasa es que no hay tiempo, esta vez no estoy con mucho tiempo, ¿no? Va a ser una satisfacción personal a hacer de inglés. Por el momento tengo la satisfacción de haber hecho en quechua, ¿no? De haber hecho en quechua. Tal vez pueda sacar en un corto plazo de inglés. Ya me estoy muniendo de material y solamente faltaría la redacción y obviamente la revisión. Para poder sacar un libro, no puedes solamente tú lanzarlo, ¿no? Exacto, no solamente tú lanzarlo. Todo libro tiene que ser sujeto a revisión y tiene que ser revisado por expertos, expertas. Una vez que te dan el visto bueno, recién puedes publicar tu libro. Si no te dan el visto bueno, te van a hacer las observaciones o correcciones. Tienes que volver a subsanar esos errores, volver a presentar para que te los revisen. Y una vez que ya no hay ninguna observación, recién publicar un libro, ¿no? Por eso es que creo, no voy a decir que todos los libros son buenos, pero en realidad los libros no tendrían que tener errores, ¿no? No tendrían que tener errores, ¿ya? Es moroso escribir y publicar un libro, ¿no? Por lo menos tengo yo la satisfacción de haber hecho, por lo menos en quechua. En inglés tengo esa ambición personal, lo voy a hacer tal vez de aquí a un mediano o largo plazo, ¿ya? Entonces, ¿qué es la tarea que van a tener pendiente? Bueno, la actividad que ya está en la plataforma, no está en la plataforma, la actividad que hemos visto ahora, y memorizar los números cardinales y los números ordinales, desde las unidades, las decenas, las centenas, las milésimas y la millonésima, nada más, ¿ya? Do you understand? Have you got any question about this? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? No, mister. Ya, muy bien. No. Pues podemos terminar la clase. Voy a empezar con el otro grupo a mediodía. Voy a darme este tiempito para subir los dos videos y también el documento de los contenidos que hemos recordado hoy día. ¿Ya? Entonces solamente tendrían pendiente una pequeña tareita. Voy a habilitar para que suban a la plataforma lo que dijimos, ¿no? La actividad 4, ¿no? La actividad 4, cuando tienen que completarme ya sea con el artículo a o con el artículo an o con el artículo de, dependiendo, ¿no? Dependiendo, ¿ya? Esa pequeña actividad lo van a presentar y la memorización de los números ya es una tarea personal de cada uno, de cada una de ustedes, ¿ya? Okay, that's all students. Thank you for their attention. We are going to continue the next class and have a nice day. See you the next week. Listo, gracias jóvenes. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Thank Bye you, bye, teacher. mister. Bye-bye. Bye. Bye Luego, bye. Bye bye.